Profundamente honrado y agradecido con el comité organizador de esta jornada de Poricultura de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría por esta invitación para hablarles de un tema que siempre me ha apasionado, que es el tema de las historias médicas electrónicas. Quisiera agradecer a los doctores Vargas por su apoyo solidario, sin cuya apoyo no estuviera aquí presente compartiendo con ustedes estos conceptos. Me voy a permitir intentar resumir en 20 minutos 4.000 años de historia. Y sobre todo porque los últimos 5 han sido impresionantes. Pero es que si quiero hablarles del futuro, necesito hablarles del pasado. Porque como dicen Turing y Jobs, entender el futuro de las máquinas requiere conocer sus orígenes lógicos. Y la tecnología de hoy, sin contexto histórico, carece de alma. Durante 4.000 años, el soporte del registro ha dictado cómo pensamos y cómo tratamos al paciente. El registro médico, el soporte en el que se escribe la experiencia del paciente, ha dictado cómo los médicos piensan, diagnostican y tratan la enfermedad. Vamos a recorrer 4 épocas fundamentales, que van desde la narrativa antigua, del registro como perpetuación del conocimiento. Vamos después a pasar por la estructura archivística desde el 1907 hasta el 60, y después vamos a pasar por la computación facturadora de los 70, la crisis de la digitalización, y por último, lo que nos ofrece el futuro, la IA cognitiva agéntica, el futuro de la IA para restaurar la narrativa perdida. Contrario a lo que la creencia popular dice, la documentación médica moderna nace en el Nilo y no en Grecia. Los egipcios, con sus jeroglíficos y su lenguaje, fueron los verdaderos padres del registro médico. Desde el papiro de Edwin Smith, que de más o menos 1500 a.C., que nos introdujo la estructura que aún usamos, examen, diagnóstico y tratamiento. El primer registro de casos quirúrgicos sistemáticos de la historia. Y el de Evers vemos las primeras descripciones de casos pediátricos. Hace 3.500 años ya existía un protocolo de sesiones, examen, diagnóstico, veredicto y tratamiento. Inclusive ya tenían un sistema de triaje. Hay enfermedades que las tratarán. Hay enfermedades que contenderé, pronóstico reservado, resultado incierto, y habrá algunas que no trataré, que no vale la pena tratar. Y curar era restaurar el equilibrio cósmico en el paciente. Registrar el nombre de la enfermedad era el primer paso para dominarla. Después los egipcios vinieron los griegos, la racionalización helénica. Inicialmente los griegos creían en que las enfermedades eran causadas por los dioses. Tenían estos llamados yamatas, que eran unas piedras, unos registros en piedra donde grababan el nombre del paciente, los síntomas y cómo el dios se le había aparecido en sus sueños y lo había curado. Tenían una función de propagandística, le hacían propaganda al dios y al templo. Y luego vino nuestro conocido Hipócrates. Hipócrates secularizó el registro médico, es decir, ya la enfermedad no era producto de la divinidad, sino era producto de causas naturales. Introdujo la narrativa cronológica, la historia natural de la enfermedad y su día a día. Hipócrates secularizó la medicina. Ya las causas no son divinas, no son castigos de los dioses. Pasamos a registros estáticos, de registros estáticos a registros dinámicos, donde el tiempo y la cronología de los hechos es muy importante. Los síntomas permitieron inventar el concepto de pronóstico y ya se hablaba de historia natural de la enfermedad. Registrar el orden de los síntomas, comparar registros para prever destino y así hablar de pronóstico con una honestidad brutal. Después llega la Edad Media y mientras Europa dormía, el Islam crecía. Gigantes como Ramsés y Avicena perfeccionan el registro médico y el Islam toma la herencia de Grecia y de Roma, la medicina de Hipócrates y Galeno. Mediante registros médicos hacen la primera diferencia clínica entre viruela y sarampión y organizan la estructura de la nota médica como la vamos conociendo: etiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento. En los bismaristas de aquellos hospitales islámicos nació la separación entre el registro clínico y el administrativo. Ya tenemos libros de ingresos y de egresos, nacen las estadísticas. Y si pensamos que la telemedicina es cuestión del COVID para acá, estamos equivocados. Ya en la Europa medieval estaban las concilias, que fueron las primeras formas de telemedicina. Era medicina por correspondencia.
Alguien preparaba una descripción del caso, los síntomas del paciente y se lo enviaba a las eminencias de las universidades medievales. Y estas, usando su fisiología clínica, le daba una explicación teórica y detallaba un tratamiento a distancia. Todo era por carta, era la propia telemedicina. Después veremos un tercer capítulo. A partir de 1700 y de 1900, los hospitales se transforman de depósitos de enfermos a máquinas de enseñanza. El registro médico ahora es obligatorio para la formación pedagógica. De esta manera nace la clínica. El cuerpo se vuelve legible para el médico. El ojo clínico observa, organiza y organiza el saber médico. Se añade además la anatomía patológica y ya la muerte comienza a enseñarnos las verdades de la vida. Los hospitales se hacen docentes. La toma de historia se convierte en un rito que forzaba al estudiante a ordenar su pensamiento. Los hospitales usaban grandes libros de registro donde se anotaba cronológicamente a todos los pacientes, dificultando el seguimiento individual. Eran grandes libros donde se mezclaban todos los datos de todos los pacientes hospitalizados en un momento dado. Y que a pesar del rigor de estas notas, la información estaba dispersa en varios libros de registros, por lo que no había una visión unificada del paciente. Sus datos eran fragmentos en distintos departamentos. Figuras como nuestro José Gregorio Hernández, pioneros de la medicina, de la renovación de la medicina venezolana, traen el microscopio por primera vez a Venezuela y comienza a formar parte de la integración de los exámenes de laboratorio a la historia, una historia más integral. Fue una primera historia multimodal y eran historias diseñadas para dar clases. Pero no es hasta 1907 donde se crea la gran innovación en la Clínica Mayo, el expediente unitario. Pasamos a tener libros de contabilidad a carpetas individuales. Fue un punto de inflexión definitivo en la logística del registro médico. Y esto fue en Rochester, en Minnesota. El registro dejó de ser el diario del médico para hacer la biografía del paciente. Carpetas individual, información centralizada y número único de registro. Esto que nos parece tan normal fue apenas de hace poco tiempo, de principios del siglo pasado. Años más tarde, en 1968, el Dr. Lawrence Witt introdujo el famoso formato SOAP, subjetivo, objetivo, análisis de plan, en 1968, y organizó el registro por problemas clínicos, convirtiendo la historia en una herramienta clínica, científica y dinámica. Pequeño apartado en esta historia. El niño fue un invisible por milenios. Su aparición como paciente requirió nuevas herramientas como las curvas de crecimiento y los cálculos de dosis precisa, alojándose de las reglas empíricas peligrosas. Aparecen las tablas de crecimiento. Eso fue una nueva herramienta que diferenció la historia del niño de la pediátrica de la del adulto. Las fórmulas históricas de cómo se calculan las dosis fue variando con el tiempo. Primero la regla de Young, después la de Clark y la que usamos ahorita con mucha frecuencia, el peso corporal, y la que es un poco mejor, que es la cálculo por superficie corporal. Estas distintas reglas cada vez han sido más eficientes y más seguras para calcular la dosis de medicamentos de nuestros chamos. Después llegamos al capítulo número 5 de esta historia, la era de la computación. Comienza en el 1960 y nos llevó esta etapa hasta más o menos el 2015. Se adoptan la digitalización, pero inicialmente esa historia era para facturar, no era clínica. Y con cosas como, por ejemplo, la ley del high-tech de 2009, en Estados Unidos lograron llevar desde el 2008 un 10% de hospitales con historias electrónicas hasta el 96% en el 2021. Mediante esa ley se le daban incentivos económicos para adoptar registros electrónicos. Entonces el registro electrónico nos ofrecía en un solo sitio, con un núcleo central que se parecía a la historia clásica, identificación, antecedente, examen físico, plan. Además, simultáneamente teníamos otras cosas. Teníamos agenda de citas, solicitud de exámenes, ya podemos gestionar las historias, podemos tener esa estructura con letras claras, legibles. Podemos inclusive tener la ubicación, ya la dirección es mucho más completa, ya hay geolocalización,
los antecedentes personales se pueden registrar de forma muy rápida. La historia como tal, el registro de la consulta, en una sola pantalla vemos motivo de consulta, enfermedad actual, examen físico, diagnóstico y plan en una forma clara. Tenemos además, podemos agregarle IA para mejorar la redacción. Podemos usar IA para aclarar nuestras dudas. Por ejemplo, le podemos preguntar el cálculo de dosis de un medicamento para insuficiencia renal en un método todo directo desde la historia. O, por ejemplo, que nos diga si está disponible en las farmacias locales. Podemos registrar y guardar las fotografías del paciente y hacerle análisis con IA dermatológico o radiológico. ¿Okay? Y todo está en un solo sitio. Podemos tener además IA que nos permiten hacer diagnósticos diferenciales. Podemos solicitar exámenes de forma rápida y eficiente. Podemos tener material para los pacientes, tanto de PDF o inclusive videos. Sí, ahora esta parte de la consulta tan importante que son los consejos, no solamente son textos que a veces los pacientes no leen, sino les podemos enviar videos con nuestra presencia y explicándole cómo bajar una fiebre, cómo sacar los mocos, todo directo desde la historia. Podemos tener estadísticas de todo tipo. Y por supuesto las funcionalidades pediátricas clásicas de hacer récipes en base al peso o la talla o la superficie corporal para que lo calcule exactamente. Y una vez que usted escoge los medicamentos, el sistema se encarga de calcular la dosis por peso. Y eso, una vez calculada, imprime o se lo envía por WhatsApp. Podemos tener las tablas de crecimiento integradas a la historia. Y podemos tener por supuesto integrado las tablas de vacunas sin que se nos pierda. Después, en los años, sobre todo al principio de los 2000, tuvimos problemas con los estándares. Había problemas para comunicar un programa con otro. Eso se fue resolviendo progresivamente y actualmente usamos el FHIR como estándar de comunicación. Como les dijimos, en el 2008 apenas el 10% tenía historias electrónicas. Para el 2021 más del 96% de los hospitales americanos tienen historias electrónicas, gracias a la ley HITECH. Pero esa información, hay una paradoja. El 96% de esa adopción inicial calificada como F en usabilidad. Los médicos pasaban horas frente a la pantalla por cada paciente. O sea que esta adopción masiva fue problemática. Generó mucho burnout. Y el registro médico mutó de ser una herramienta para recordar a una herramienta para justificar el pago. Después viene este último capítulo en el que estamos ahorita. La acumulación masiva de datos y la accesibilidad técnica ha preparado el escenario para que la IA resuelva los problemas que hizo la generación anterior. La IA generativa nos crea muchísimas promesas y riesgos. Las IA nos permiten digerir miles de páginas de registros antiguos y presentar resúmenes ejecutivos, pero tenemos el problema de las alucinaciones. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que mitigar, usar estrategias de mitigación para que no se equivoquen tanto. Y por supuesto, la responsabilidad legal siempre es del médico que firma la nota generada por IA. Tenemos ahora herramientas informáticas que nos permiten escanear millones de registros médicos no estructurados buscando combinación de términos que nos sugieran diagnóstico de enfermedades genéticas raras. Eso hace que ya diagnosticar una enfermedad infrecuente no sea de 5 a 7 años, sino sea en cosa de meses. Por ejemplo, esta herramienta de XGPT es desarrollada por un ingeniero español cuyo hijo tenía una enfermedad degenerativa que tardaron como 6 años en diagnosticárselo y desarrolló esta herramienta donde usted le pone la historia, el cuento, le echa el cuento de cómo es la enfermedad actual de ese paciente y le da opciones de diagnóstico diferencial, sobre todo muy útiles para enfermedades raras. ¿Y qué decir de todo lo que se ha desarrollado con sistemas de predicción de enfermedad? Y ahora no podemos decir qué paciente, por ejemplo, nos va a desarrollar una sepsis en un momento con 48 horas antes de que se estalle la sepsis, o qué pacientes asmáticos se nos pueden complicar, o establecer que el niño con una curva de crecimiento alterado puede tener diagnóstico antes de que haya clínica, evaluar los diagnósticos subclínicos. Todo esto con aprendizaje profundo. O por ejemplo, tener nuestras historias, aplicaciones como esta, Face2Gen, que es una aplicación, ojo, es gratuita, hay que inscribirse como médico y te permite con una fotografía evaluar las características genéticas de esa cara y hacer diagnóstico de enfermedades hereditarias.
Y llegó una cosa que se llama el renacimiento cognitivo, la IA ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora con inteligencia clínica ambiental se elimina la barrera con la pantalla. Ya el médico puede hacer su entrevista con el paciente y no tener que estar escribiendo y pendiente de la pantalla. ¿Cómo funciona esto? Se graba la conversación entre el médico y el paciente y la IA se encarga de establecer qué segmentos de la conversación corresponden al paciente y cuál es el médico y qué es, por ejemplo, enfermedad actual, qué es antecedente y redactar. Y generan ellos las notas médicas de la historia en formato SOAP generalmente. Y esto hace que sea mucho más fácil y que el médico no esté pendiente del teclado. Esto nos permite restaurar la mirada del médico. El médico puede mantener contacto visual y prestar atención plena. Reduce mucho el burnout, el cansancio, porque ahorra hasta 30 minutos al día en reducción de tiempo de documentación. Y por supuesto, es mucho más precisa y evita los sesgos de memoria. Es un círculo. Comenzamos con la narrativa antigua, el lenguaje se fue estructurando poco a poco, hubo una crisis digital y después ha habido un renacimiento con estas IA que nos permiten hablar con el paciente y estar más pendiente del paciente que de la pantalla. La lógica del papiro permanece intacta. La IA amplía el ojo clínico con fenotipados profundos, riesgos probabilísticos, conexiones genómicas. La tecnología finalmente nos permite dejar de ser escribas para volver a ser sanadores. Y esto es importante, la tecnología finalmente permite que al médico hacer lo que siempre ha hecho desde el principio de los tiempos del papiro: oír para curar a veces, aliviar muchas veces y consolar siempre. Estoy a sus órdenes, mi nombre es Carlos Hernández y estos son mis contactos.